El título del mensaje dice: si la vida es un viaje, quiero que Dios sea mi guía. Y voy a leer 1 Timoteo capítulo 4, verso 13. Presten mucha atención. Dice: ocúpate en leer, predicar y enseñar las Escrituras a la iglesia. El que desee tener una vida espiritual saludable debería incluir en su dieta una buena porción de la palabra de Dios. Si somos sinceros, vamos a reconocer que leemos bastante poco la palabra de Dios. Que estamos alrededor de la palabra de Dios muy poco tiempo en la semana. Un bromista dijo que si los creyentes que descuidan sus Biblias las abrieran simultáneamente, tendríamos la peor tormenta de polvo de la historia. La Biblia dice que nosotros tenemos que escuchar palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 1, verso 3, dice: Dios bendice. ¿A quiénes? A todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice. Dice Lucas 11, 28, qué afortunados, qué bendecidos son los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. No solo oír, sino obedecer. Dice Isaías 55:3, vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. ¿Por qué tenemos que escuchar palabra de Dios? Son enormes los beneficios que produce. Entre ellos, aumenta nuestra fe. ¿Está teniendo problema con tu fe? Pues hay que escuchar más palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe viene por el oír. ¿Oír qué cosa? Los noticieros. Muy bien 10. ¿Oír qué? Oír palabra, la buena noticia acerca de Cristo. La fe que necesitamos para ser salvos proviene de escuchar la palabra de Dios. Pero la fe tenemos que reconocer que es un hecho, que la fe que necesitamos para la vida cotidiana, gran parte de la fe que necesitamos para la vida cotidiana, viene también por escuchar la palabra de Dios. ¿No crees que sí es tan importante escuchar palabra de Dios? ¿No crees que deberíamos ayunar de tantas noticias desalentadoras que lo único que hace es apagar nuestra fe? ¿No crees que necesitamos ayunar más de todas esas noticias que lo único que hacen es debilitar nuestra confianza en el Señor? Y que nos llenas de preocupación, como nos señalaba la pastora Paola. Nos llenan de preocupación y apagan nuestra fe. Y se inicia una desconfianza de Dios y de su promesa. ¿No crees que necesitamos limpiar nuestra fe y nuestras redes sociales y revisar nuestro círculo íntimo? ¿No crees eso? ¿Por qué crees que Elizabeth se escondió cuando quedó embarazada? ¿Qué crees que le hubieran dicho a esta mujer anciana que quedaba embarazada? Elizabeth se escondió para no escuchar palabras negativas que podrían poner en riesgo el milagro en gestación en su vientre. ¿Por qué crees que Dios le prohibió al pueblo de Israel que hablara mientras daba vueltas a la ciudad de Jericó? ¿Has advertido de ese detalle?
Dios le dijo al pueblo, den una vuelta todos los días y el séptimo día tienen que dar 7 vueltas, pero no tienen que hablar. ¿Por qué? Porque Dios le prohibió al pueblo que hablaran mientras daban vueltas a la ciudad, porque se ponía en riesgo el proyecto que Dios tenía de conquistar la tierra prometida. Imagínate lo que hubieran dicho si hubieran podido hablar. Uno tocando al otro y diciéndole, ¿tú crees que las murallas se van a caer simplemente porque nosotros demos vuelta a la ciudad? ¿Te das cuenta lo que estoy queriendo decir? La Biblia dice, qué afortunados son los que escuchan palabra de Dios. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es necesario que revisemos lo que escuchamos. ¿Por qué? Porque las palabras negativas te pueden hundir en la incredulidad, y un entorno tóxico podría hacerte perder muchos milagros. Y después no me diga que no te lo dije. Un entorno tóxico podría hacerte perder muchos milagros. Es hora de revisar nuestro círculo íntimo. ¿Quién te hace docencia? ¿Quién te aconseja? ¿A quién estás escuchando en este tiempo? Qué afortunados son, qué bendecidos son, dijo Jesús, los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. No solo que incrementa nuestra fe escuchar palabra de Dios, sino que nos da la sabiduría y el entendimiento para tomar decisiones en la vida. ¿A quién estás consultando? Pues la sabiduría que necesitas para tomar buenas decisiones en esta semana te va a ser provista por Dios si lees, estudias y miras a la palabra de Dios. La Biblia dice en Lucas 8:18, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, más sabiduría. La sabiduría que estamos buscando para tomar buenas decisiones en la casa, en el trabajo, en la vida espiritual, en el ministerio, proviene de escuchar más palabra de Dios. No solo que incrementa nuestra fe, sino que nos da la sabiduría. Ahora, por eso tenemos que evitar todo tipo de distracciones cuando escuchamos palabra de Dios, porque hay una verdadera guerra espiritual cuando se predica la palabra. Soy consciente, por eso tengo que tomar autoridad cada vez que subo el púlpito para neutralizar los efectos devastadores de la guerra espiritual en nuestra contra. Soy consciente que el diablo va a tratar de robarte la bendición. Soy consciente de que hay una verdadera guerra espiritual porque los efectos transformadores de la palabra de Dios quieren ser neutralizados por el diablo. Hay una guerra espiritual cuando se predica y tenemos que evitar todo tipo de distracción para no perdernos la bendición de su palabra, de su revelación. Inclusive estoy consciente de una de las estrategias del diablo en este tiempo, que nos hace creer que escuchar canciones cristianas es lo mismo que escuchar palabra de Dios. Y con esto quiero que no me malinterprete nadie. Por supuesto que está muy bien saturar todo nuestro entorno de adoración y de canciones a nuestro Dios, pero yo advierto en este tiempo que hay un desbalance en la vida espiritual de los creyentes. Hay demasiada música, demasiadas canciones y muy poca oración y lectura de la palabra de Dios. No estoy diciendo que no tenemos que escuchar canciones. Digo que también deberíamos compensar, balance nuestra dieta para que nuestra vida espiritual esté saludable. Tenemos un balance. Deberíamos leer más la palabra, escuchar más la palabra y orar más. No simplemente escuchar canciones. No es lo mismo.
No vas a encontrar en la Biblia un pasaje que diga: qué afortunados son aquellos que escuchan música cristiana. Pero sí vas a encontrar en Lucas 11:28 que dijo Jesús: qué afortunados son los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. No reemplaces tus tiempos de oración con canciones que movilizan tus sentimientos y emociones, pero que no siempre edifican tu espíritu. Las canciones tienden a movilizarnos, tienden a movilizar sentimientos y tienden a movilizar emociones, pero no siempre edifican nuestro espíritu. Y no podemos reemplazar el estudio, la lectura, el escuchar la palabra de Dios por música, por escuchar música cristiana. Está lindo, está bien, y sature toda su oficina y todo su hogar y toda tu vida de música, pero también tienes que orar y leer y escuchar la palabra de Dios. Amén. El lugar más frecuente para escuchar palabra de Dios es la iglesia. De ahí la imperiosa necesidad que tenemos de congregarnos. Y especialmente aquellas personas que nos están mirando, muchas de las cuales por ahí no puede o no tiene una iglesia porque se ha sentido defraudado, o quién sabe por qué motivo no está yendo a una iglesia, pero deberías hacerlo. Pues la palabra de Dios nos ordena. La palabra de Dios dice que no tenemos que dejar de congregarnos, porque es en la iglesia, entre otras cosas, donde escuchamos palabra de Dios. Por supuesto, hay que asistir a una iglesia donde se predique fielmente la palabra del Señor, porque el solo hecho de que en un púlpito haya una Biblia no me dice nada de esa iglesia. Es verdad que puede haber una Biblia en el púlpito, pero puede no creérsela, ni respetársela, ni obedecérsela. El solo hecho de que haya una Biblia que se exhiba delante de toda la gente no significa que en ese lugar se crea la Biblia, se respete la Biblia o se honre la palabra de Dios. Es más, hay quienes se jactan de ser predicadores de la palabra, pero solo de aquellos temas o pasajes que no tienen ninguna relevancia para la vida espiritual de las personas. No aportan nada para la vida espiritual. Temas relevantes pero controversiales, o temas que podrían poner en riesgo la reputación del pastor, de la iglesia, de la institución, no son predicados. Innumerables pasajes de las Escrituras están proscriptos en muchos púlpitos, especialmente aquellos que hablan de la santidad y de la obediencia a Dios. En esos púlpitos no se habla de pecado, no se lleva a la gente al arrepentimiento, a la humillación y a depender de Dios. Es puro entretenimiento y no se edifica la vida espiritual de las personas. Quizás tengamos que recordar lo que dijo el Señor en Jeremías 23:28, que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Por eso quiero animar a aquellas personas que no lo están haciendo a que se congreguen. Quiero animar a toda la iglesia a que tomen en serio el hecho de congregarse, porque es aquí donde venimos a escuchar palabra de Dios. Y quiero animar también a la iglesia a que vuelva a escuchar palabra de Dios en la semana, en lugar de escuchar tanta basura. Porque tenemos filtros para todo, tenemos 500 filtros para el auto, 500 filtros para el hogar, pero no tenemos un solo filtro para el oído y para nuestros ojos. Y cualquier basura entra en nuestros oídos y entra en nuestros ojos y contamina nuestro espíritu, y nuestra fe se debilita y se apaga. Es hora de poner filtro, es hora de filtrar aquello que escuchamos. Más palabra de Dios. Sugiero a la iglesia que escuchemos más palabra de Dios y menos cosas que van a contaminar nuestro espíritu y van a apagar nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Permíteme un breve comentario acerca de la disposición necesaria para escuchar la palabra de Dios. A veces intuyo, es verdad que hemos mejorado tanto,
Pero a veces advierto aquí y en todas partes donde viajo que se entra al lugar de la oración y al lugar de adoración, al templo de Dios, tan descuidadamente como si entráramos a una cancha de fútbol. Este es el lugar donde la iglesia se reúne y Dios prometió, Jesús prometió estar en medio de aquellos que adoran su nombre. Él dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que cuando venimos al templo en el horario del servicio, lo menos que tenemos que hacer es pensar, honrar, respetar a Dios y respetar su palabra. ¿No te parece que es una irreverencia, una deshonra llegar siempre tarde a los servicios? Sabiendo que en la ley de protocolo dice que la persona más importante en llegar es la última en llegar. ¿Qué mensaje le damos al Señor cuando somos los últimos en llegar a un servicio? Entre comillas, le estamos mandando un mensaje al Señor diciendo, yo soy el más importante. ¿Y qué me dices de escuchar y de mirar el teléfono? ¿Qué relación tan cariñosa tenemos con ese aparatito llamado celular? Es la extensión de nuestro brazo, ya pertenece a nuestra mano. ¿No crees que es una deshonra? Por supuesto que hay personas que están esperando una llamada urgente. Salvo que estés esperando una llamada o salvo que leas la Biblia en el celular o que tomes nota en el celular, revisar los mensajitos, mirar el Google, enviar mensajitos, contestar teléfono. ¿No crees que es una deshonra a Dios cuando venimos a la casa del Señor? Necesitamos respetar a Dios. Volver a tener esa reverencia que teníamos, que se percibía en la sociedad muchos años atrás. Aquellos que tienen algunos años recordarán que había temor en la sociedad por Dios. Hoy no hay ni temor dentro de la iglesia por el Señor. La gente entraba al lugar de la adoración y hacía reverencia a Dios, por supuesto. Había cierto temor a Dios en la sociedad. Hoy ya no hay ni en la sociedad ni dentro de la iglesia. Y eso tiene que volver en la iglesia, tiene que volver en los hijos del Señor. La segunda cosa, así que la primera es que tenemos que escuchar palabra de Dios. La segunda es que tenemos que leer la palabra de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 31, verso 11. Leerán este libro de instrucción a todo el pueblo, a todo el pueblo. Convoquen a todos, hombres, mujeres, niños y los extranjeros, para que oigan lo que dice el libro de instrucción y aprendan a temer al Señor su Dios. Convoquen a todos, inclusive los niños. Estoy un poco nervioso con los padres, con aquellos que todavía no entienden la importancia de traer a los niños a los servicios. No está bien, papá, y va todo con onda en esta tarde, va todo con onda. Pero no está bien que los padres por comodidad no traigan a los hijos. No está bien que dejes a tus hijos mirando la televisión en casa. No está bien que dejes a tus hijos mirando el celular y quién sabe qué es lo que están consumiendo en la televisión o en el celular. No está bien, pero felicito a los padres que toman la decisión e invierten tiempo y hasta dinero para traer a sus niños. Sé de padres que quedan afuera o en brisco toda la tarde del sábado esperando a sus hijos. Sé de padres que hacen un gran esfuerzo para enviar a los campamentos, a las brigadas a sus hijos. Me imagino que los padres presentes llevarán el próximo sábado a sus niños al retiro transformado por
el Espíritu. Necesitamos comprender y necesitamos obedecer a Dios. No se trata de lo que dice el pastor, se trata de lo que dice la Biblia. Y Deuteronomio 31:11 dice: leerán este libro de instrucción a todo el pueblo. Convoquen a todos, hombres, mujeres, niños y extranjeros, para que oigan lo que dice el libro y aprendan a temer al Señor. Después esos padres se lamentan cuando los niños entran en la adolescencia y empieza la rebeldía y se lamentan. ¿Y qué hice mal? Lo que hiciste mal es que no empujaste a tus hijos a las disciplinas espirituales, no los trajiste a la iglesia, fuiste displicente con ellos desde muy pequeño. Pues la palabra de Dios nos da garantía de que no vamos a perder a ni uno si es que nosotros desde niños le enseñamos el camino. ¿Con qué frecuencia? Dice Primera Tesalonicenses 5:27. Les ordeno, dijo Pablo, que lean esta carta a todos los cristianos. Dice Apocalipsis 1:3, Dios bendice al que lee. Habíamos visto que Dios bendecía al que escucha, también bendice al que lee. A la iglesia las palabras de esta profecía. ¿Con cuánta frecuencia deberíamos leer la palabra de Dios? Aquellas personas que me hacen esa pregunta, yo les contesto con otra pregunta. ¿Con cuánta frecuencia te encuentras con tentaciones, de problemas y dificultades en la vida? ¿Con cuánta frecuencia? ¿Con cuánta frecuencia necesitas sabiduría, entendimiento y dirección de Dios para tomar decisiones? ¿Con cuánta frecuencia necesitas escuchar la voz de Dios y recibir y conocer a Dios? La respuesta a todas estas preguntas es la misma, todos los días. Bueno, todos los días hay que entonces leer la palabra de Dios. El hombre no puede tomar una provisión de gracia para el futuro. Así como no puede comer lo suficiente para los próximos 6 meses. No es que yo como todo hoy y ya después no como en 6 meses. No puedo. O no podemos guardar aire suficiente en nuestros pulmones de una sola vez para vivir durante varios días. Día a día debemos recurrir a la inagotable reserva de la gracia de Dios. Y sabes, si empleamos menos de 15 minutos diarios a leer las Escrituras, leeríamos toda la Biblia en menos de un año. Yo lo comprobé esta semana. Quise saber si era cierto. Y me puse un cronómetro. Y busqué un capítulo de la Biblia, uno no corto, bastante largo. Un promedio, un capítulo promedio. Y lo leí en voz alta, pausado. Y cronometré cuántos minutos me llevaba a mí leer un capítulo. Y multipliqué por 1189 capítulos que tiene la Biblia. Y lo dividí por los 365 días del año. ¿Y sabe cuánto me dio? 13.9. Menos de 14 minutos. Si empleamos menos de 14 minutos todos los días para leer la Biblia, la leeríamos toda, totalmente, en menos de un año. ¿Difícil o no? 14 minutos. Entonces, cuando alguien me dice que no tiene tiempo, yo le digo que es un mentiroso. Con onda. Porque quiero que esa persona que me dice que no tiene tiempo me diga cuánto tiempo pierde mirando simplemente videitos que le mandan en el WhatsApp y que en el 95% de las veces es puro entretenimiento, si no es que llena tu mente de basura. Si empleáramos solamente todos los minutos que empleamos para ver los videitos que nos llegan en WhatsApp o mirar las porquerías que a veces miramos en internet, empleáramos ese tiempo en leer la palabra, serían más de 14 minutos por día. Si somos sinceros, serían muchos más de 14 minutos. Un llamado de atención para los padres, insisto con esto, que no reconocen todavía
la misión que tienen de Dios o que tenemos de Dios, la misión que tenemos de Dios de hacer que nuestros hijos conozcan a Dios. Quizás deberíamos imitar a Jesús, cuya principal prioridad fue que sus hijos, como llamaba a sus discípulos, aprendieran a depender de Dios. Y hablo de padres que tienen hijos naturales o hablo de padres espirituales, líderes, pastores o gente que está discipulando aunque sea una sola persona. Nuestra mayor responsabilidad es como la de Jesús, guiarlos a que tengan encuentros con el Señor, a que inicien o reinicien una vida de relación con el Señor, a empujarlos como hizo Jesús, empujó a sus discípulos para que ellos dependieran de Dios. Mientras yo estuve aquí en la tierra, dijo Jesús, los mantuve unidos a tu persona. Y esa es la responsabilidad que tenemos todos nosotros, de mantener a la gente unida a Dios, dependiente de Dios. Por eso el pastor empuja y empuja y empuja cada domingo para que levantemos la carpa del encuentro, para que nos encontremos con Dios cada día, para que pongamos el reloj media hora antes de salir, antes de hacer el café o de hacer el mate y de encontrarnos con Dios. Por eso el pastor insiste y empuja a la iglesia que estemos a las 6 de la mañana orando. Por eso el pastor insiste en que ayunemos los jueves, disciplinas espirituales. Y ahora insisto en que leamos la palabra de Dios, disciplinas espirituales que no son un fin en sí mismo, sino que nos permiten conocer más a Dios. No se trata de leer simplemente para conocer historia bíblica, se trata de leer la palabra de Dios para conectarnos con el Dios de la Biblia, para amar y conocer al Dios de la Biblia. No se trata de estudiar la Biblia como lo hacen muchas personas, un libro más. Ni te acerques a la palabra de Dios porque va a ser un chino básico. Proverbios 22:6 nos da una promesa. Dice, dirige a tus hijos, piensa en tus hijos en la familia y piensa en tus hijos en la fe. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Hay garantía, hay promesa de que no vamos a perder nada. Hermanos, papá, hay garantía, hay promesa de Dios que no vamos a sufrir pérdida, ninguna pérdida, si es que guiamos y empujamos a nuestra familia, a nuestros hijos espirituales a que amen y se consagren cada día más a Dios. No tenemos que menoscabar ningún esfuerzo para que nuestros hijos conozcan a Dios. Si tenemos que comprarle la carpita del encuentro, se la vamos a comprar. Y en lugar de comprar macana, vamos a comprar lo que realmente es útil. Y si tenemos que llevarlo a la brigada, y lo vamos a llevar. Y si tenemos que pagar para el campamento, lo vamos a hacer. No nos compraremos la zapatilla de marca, pero llevaremos a nuestro hijo al campamento. Para que después no suframos pérdida y no tengamos que llorar. Porque el Señor nos está marcando el camino. Existen muchos ejemplos en las Escrituras de padres piadosos que asumieron esa responsabilidad y cuyos hijos han sido una enorme bendición para la humanidad. Piensa en Moisés, qué enorme bendición para la humanidad. Pero tenía una madre llamada Jocabed. Esa mujer empujaba, empujaba. ¿Y qué me dices de Elías, de Juan el Bautista, sus padres, Zacarías y Elizabeth? ¡Wow! Gente de Dios. ¿Y qué me dices de la mamá? ¿Qué me dices de la mamá y de la abuela de Timoteo que les enseñaba a Timoteo las escrituras desde que eran pequeños? ¡Qué gran hombre de Dios! Y así yo declaro y profetizo sobre tu familia que tus hijos van a ser grandes delante de Dios y van a hallarse llenos del Espíritu Santo y serán una bendición para la humanidad. Tus hijos, tu familia y tu vida serán una gran bendición para la humanidad, siempre y cuando sigamos el consejo bíblico. Así que cuando dice convoquen a todos, convoquen también a los niños. Quiero a los niños en el templo, los quiero en el cultito, los quiero los sábados, los quiero los domingos, quiero los retiros. Y los quiero a las 6 de la mañana. Se termina el jolgorio, hermanos. Si usted quiere la bendición para usted, y tiene que poner los pies en el agua.
Pobrecito el niño, vamos a dejarlo dormir. ¿Usted cree que le hace un mal al niño levantándolo a las 6 de la mañana para que venga a orar con usted? ¿Usted cree que su familia se va a perder y va a ser maldecida? Si deja a su niño en la casa o no los trae los domingos para que mire la televisión, pobrecito, toda la semana tiene que ir al colegio. No, hermano, está muy equivocado. Dice la Biblia, convoquen a todo el mundo, hombres, mujeres, niños y extranjeros, para que oigan lo que dice el libro de la instrucción y aprendan a temer al Señor su Dios. ¿Cómo van a aprender nuestros hijos a aprender? ¿Cómo van a aprender a temer a Dios? Escuchando palabra de Dios, no mirando los dibujitos en casa. Tercero y último. Debemos estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque Jesús lo dijo y punto. Porque nosotros tenemos una cosa ahí que rebelde. Dijo Jesús en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Lo dijo el Señor. Esdras 7:10. Dice, Esdras se dedicaba a estudiar la ley del Señor y a ponerla en práctica y a enseñar a los israelitas sus leyes y mandatos. También lo hacían los creyentes de Berea. Mire lo que hacían esta iglesia. Deberíamos imitarlo. Dice, estudiaban las Escrituras todos los días porque querían saber si lo que el pastor Sinali decía el domingo era verdad. Bien haríamos. Bien haría usted en ir a casa y estudiar. Por eso le digo, hay que volver a escuchar el mensaje, hay que volver a ir a la palabra. Yo cito tantos mensajes, vamos tan apurados. Hay que volver a la casa, hay que escudriñar. ¿Sabe lo que significa escudriñar? Escarbar. ¿Viste la gallina? Que saca y escarba y te hace un pozo ahí abajo para sacar gusano y para sacar comida. Eso es escudriñar, y escarbar en la palabra de Dios para sacar comida. Bien haríamos ir a casa en la semana y mirar si lo que se predicó es verdad o no. ¿Está en la palabra de Dios? Pero el ejemplo más significativo que tenemos de alguien que estudiaba la palabra es Pablo. Wow. La Biblia dice en 2 Timoteo 4:13, Pablo le dice a Timoteo, cuando vengas, ¿a dónde? A la cárcel. Pablo está en la cárcel. Es anciano. Está escribiendo el último capítulo de la última carta del Nuevo Testamento. En pocos días le van a cortar la cabeza y él lo sabe. Sabe que está a punto de partir. Pero le dice a Timoteo, cuando vengas a verme, no te olvides de traer el abrigo que dejé en casa de Carpo en Troas. Imagínate el frío que hacía en esas heladas, húmedas, celdas subterráneas de la cárcel en Roma. Y quiere un abriguito. Pero también le pide otra cosa. ¿Qué otra cosa le pide? Tráeme un sándwich. ¿Un asadito? Hace tanto que no como un asadito acá. No. ¿Cuál es el último deseo de Pablo? Dice, tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. ¿A qué se refiere con eso? Sin lugar a dudas de que Pablo está pidiéndole a Timoteo que le traiga las escrituras, los manuscritos, las escrituras. Es decir, Pablo, el gran apóstol Pablo que estuvo en el tercer cielo, el que vio cara a cara personalmente a Jesucristo camino a Damasco, el que tenía el don para hacer milagros y sanidades, el hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, ese hombre que se le dio la capacidad de escribir las Sagradas Escrituras, ese hombre, tamaña vida espiritual de ese hombre quiere seguir leyendo las Escrituras porque quiere seguir conociendo a Cristo. Ese hombre leyó las Escrituras hasta el último día de su vida. Así que si Pablo
estudió las Escrituras hasta el último día de su vida, ¿qué deberíamos ser nosotros? ¿Y por qué no la estudiamos? Porque somos perezosos. O probablemente porque muchas personas se sientan intimidadas. Es grande el libro ese, pastor. Sí, pero 14 minutos. ¿Mucho 14 minutos? Menos de 15 minutos diarios. Si uno lo ve así, dice, pastor, la verdad que no es tanto. Y quizás hay personas que quieren estudiar, pero no saben cómo comenzar, cómo hacerlo. Yo te doy simplemente unos tips, unas recomendaciones. Ni te acerques a la palabra de Dios como si vas a leer un libro cualquiera o como si vas a leer el diario. A ver, estoy a punto de salir y necesito leer las Escrituras, a ver qué es lo que me dice el Señor y abro y leo. No, chino básico, Dios no se va a revelar. Porque la palabra es palabra de Dios, así que tenés que acercarte a Dios con reverencia. Con una actitud de sumisión, de respeto. Sin eso, esto no se te revela. El Espíritu Santo no te va a revelar. Y vas a leer y no vas a entender nada. La segunda cosa que hay que hacer es pedirle al Espíritu Santo, como hacemos acá los domingos. Vio que el pastor siempre le pide al Espíritu Santo que abra las Escrituras. Porque si Él no te abre las Escrituras y no te enseña las Escrituras, va a ser chino básico, no va a entender nada. Necesitamos que el Espíritu Santo que inspiró a los escritores nos ilumine a nosotros a entender y específicamente nos dé el mensaje que necesitamos para este tiempo, para este día. Hoy, Señor, ¿qué necesito saber? ¿Cuál es la lección que tengo que aprender? Así que pídele al Espíritu Santo que te revele las Escrituras, que te hable, Señor, por favor. Me acerco con respeto a tu palabra, quiero que seas mi maestro. ¿Hay alguien que puede ser el mejor maestro para que le enseñe las Escrituras? ¿Quién puede ser el mejor maestro? Que el Espíritu Santo, el que inspiró a los escritores. Así que vamos a pedirle a Él. Eso es lo que yo hago toda la semana. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nosotros, que las Escrituras salten, que Él nos hable directo al corazón. Y vas tranquilo, con respeto, con reverencia. Reloj fuera. Hay que elegir un momento donde nos acercamos para darle la mayor atención al Señor. Porque si no, el Señor dice, no, así no. No solo eso, también deberías llevar un cuadernito para anotar todas las cosas que te vienen a la mente y todas las preguntas. Hacele preguntas al texto. Mirá las referencias cruzadas. Gracias a Dios por todos los recursos que tenemos y todas las Biblias tienen referencias cruzadas. Vas a ver en el medio o abajo que hay versículos y uno te lleva a otro y este te lleva al otro y así vas comprendiendo el pasaje. Y ten a mano siempre un cuadernito para escribir todo lo que el Señor te va diciendo. Porque lo que el Señor te dice y no lo anotes, te lo vas a olvidar. Y regístralo. Es verdad que hay un mundo de posibilidades hoy en día para aprender la Biblia, tantos libros, pero mi recomendación es que no te conformes con el alimento espiritual predigerido por otros. Mi recomendación es que experimentes tú mismo la alegría de descubrir los tesoros escondidos de la palabra de Dios. Que descubras tú mismo los tesoros escondidos a través de tu propio estudio de la palabra del Señor. Deja que el Espíritu Santo te enseñe. Y aprende en la escuela de la oración y el quebrantamiento. La escuela que dirige el Espíritu Santo. Eso entran muy pocos a esa escuela y muy pocos se gradúan. Pero nadie enseña mejor que el Espíritu Santo. Y no hay una escuela mejor que sea la de la oración y la del quebrantamiento. Acércate con sumisión, con respeto a la palabra del Señor y pídele al Espíritu Santo que te revele. Y el Señor te va a revelar el mensaje que quieres que aprendas ese día. Así que hay que escuchar palabra de Dios. Quizás tengamos que hacer hoy, tomemos la decisión para comenzar a poner filtro, para revisar nuestro círculo íntimo, para revisar nuestro Facebook, para revisar qué estamos escuchando, para revisar quién nos hace docencia, a quién escuchamos, quiénes son nuestros consejeros, para escuchar menos noticias. Porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, no el pronóstico.
o la proyección económica de los cráneos de turnos, que lo único que hacen es llenarnos de incredulidad, llenarnos y debilitan nuestra fe. No digo que no tenemos que estar informados, digo deberíamos escuchar más palabra de Dios que ese tipo de noticias. ¿Cuántos dicen amén? Ponte en pie, por favor. Hay una hermosa canción que cantamos esta mañana. Y mientras la cantamos, yo quiero que pienses. Cierra tus ojos, por favor. ¿Cómo vas a responder al mensaje de la revelación del Espíritu Santo? Ya no podemos alegar de que no hay palabra o revelación. Dios está siendo demasiado claro, demasiado preciso por el camino que tenemos que andar. Lo que está faltando es que la obedezcamos. Dice, qué afortunados son los que escuchan la palabra de Dios. Y ya lo creo, que todos nosotros somos afortunados por escuchar la palabra de Dios. Pero dice, y la obedecen. Por eso en esta tarde quizás tengamos que tomar la decisión de decir, Señor, ayúdame a obedecer lo que ya sé. Lo que ya sé que tengo que hacer. Ayúdame a ayunar los jueves, Señor. Ayúdame a orar los martes a las 6 de la mañana. Ayúdame a levantar mi carpita del encuentro y a encontrarme contigo cada día. Ayúdame, Señor, en esta misión, en esta gran responsabilidad que tengo con mi familia y mis hijos, de que ellos te conozcan. Oh, Señor. Quizás en esta tarde tengamos que tomar la decisión de volver a casa y revisar nuestros contactos en el teléfono, en el Face. Y quizás tengamos que hacer como Elizabeth, alejarnos de ciertas personas, alejarnos de ciertos noticieros, alejarnos de ciertas cosas que lo único que hacen es debilitar nuestra fe y apagarnos espiritualmente. Un entorno tóxico podría hacerte perder muchos milagros. Quizás necesitamos ser sabios como Elizabeth y aprender de Dios, que le dijo al pueblo, ni se les ocurra hablar. O aprendamos de Jesús cuando entró a resucitar a una niña que estaba muerta y todo el mundo se le reía en la cara. Él dijo, todo el mundo se me queda afuera. Yo con esto negativo no entro. Quizás tengamos que aprender de Él. Y tengamos que separarnos de aquellas personas que se burlan de nosotros y que nos contaminan y nos envenenan, hablando mal del gobierno, del dólar, de la iglesia, del pastor o de quien sea, y te confunden y te perturban. ¿Qué bien te están haciendo? Si te llenan de confusión, ¿qué bendición te dejan? Si te llenan de confusión y estás cada vez más débil espiritualmente, ¿qué bendición te dejan esas personas? Quizás tengamos que tomar la decisión de poner filtro a nuestros oídos y de poner filtro y de revisar nuestro círculo íntimo y de revisar quiénes son nuestros contactos, que te tiran y te bombardean con basura, que lo único que hacen es debilitar tu fe. Así que mientras cantamos esta canción, tomamos la decisión de honrar a Dios y su palabra, de que en la semana vamos a escuchar más palabra de Dios que otra cosa, que vamos a revisar y a volver sobre el mensaje, sobre la dirección de Dios, que tomamos la decisión de congregarnos y de arrastrar a toda la familia a que se congregue, de venir a la iglesia a escuchar palabra de Dios, porque alimenta nuestra fe, porque le agrada a Dios. Tomemos esa decisión mientras escuchamos esta canción.